Existen objetos que nunca deberían haber sido creados, piezas que, lejos de adornar, cargan con maldiciones tan antiguas y oscuras como la misma muerte. Objetos que sus dueños nunca pudieron controlar y que siempre terminan reclamando un precio de sangre. En este video descubrirás 5 relatos, 5 objetos que arrastran consigo dolor, locura y desesperación, desde un espejo que roba identidades hasta una máscara que susurra desde el más allá. Prepárate, porque estas no son simples leyendas urbanas, son advertencias, y quizás, después de escuchar estas historias, mires con otros ojos los objetos que guardas en tu propia casa. ¿Estás listo para abrir la puerta? Pero antes de continuar, te invito a suscribirte, dar like, comentar y compartir para poder seguir creando contenido que les pueda gustar. Dicho lo anterior, comenzamos con la primera historia. El espejo del desván. En el corazón de un viejo caserón, abandonado en las afueras de un pequeño pueblo, había un desván lleno de polvo y telarañas. Nadie lo visitaba desde hacía décadas. La casa había pertenecido a la familia de la Serna, un linaje conocido por sus riquezas y sus tragedias. La última descendiente, Clara de la Serna, desapareció misteriosamente una noche de tormenta en 1923, dejando la casa al abandono. Cuando los herederos remotos finalmente pusieron la casa en venta, un anticuario llamado Julián entró al lugar con la esperanza de encontrar algún tesoro olvidado. Subió al desván con una linterna y allí lo vio. Un enorme espejo de cuerpo entero, con marco de madera oscura tallado con símbolos que parecían letras antiguas. El cristal, aunque polvoriento, reflejaba con una nitidez inquietante. Julián, encantado con la pieza, lo compró sin dudar y lo llevó a su tienda, pero pronto notó algo extraño. El espejo no siempre reflejaba lo mismo. A veces, veía detrás de sí a personas que no estaban en la habitación. Otras, su reflejo sonreía aunque él no lo hiciera. Una noche, mientras cerraba la tienda, se quedó mirando el espejo. Su reflejo levantó una mano lentamente y le hizo un gesto de ven. Julián, paralizado, sintió que un frío lo recorría. Se obligó a apartar la vista y bajó la cortina apresuradamente. Los días siguientes, los clientes que visitaban la tienda decían sentirse incómodos frente al espejo. Una niña señaló que había una señora llorando dentro del cristal. Julián recordó la historia de Clara de la Serna y empezó a investigar. Descubrió en periódicos viejos que Clara había sido encontrada muerta frente a aquel mismo espejo. Se decía que antes de morir había caído en la locura, encerrada en el desván, hablando sola durante horas. Algunos criados contaban que aseguraba ver a su difunto prometido atrapado en el espejo, llamándola. Esa misma noche, Julián decidió cubrirlo con una sábana y guardarlo en el sótano, pero al despertar, lo encontró nuevamente en medio de la tienda, descubierto, reflejando la habitación aunque no había luz suficiente. Asustado, intentó venderlo, pero cada comprador regresaba con excusas extrañas. Se quebró solo, no soportamos la sensación en casa, las cosas se movían solas frente a él. Julián comenzó a tener sueños, veía a Clara con los ojos vacíos, mirándolo desde dentro del espejo. Una y otra vez le susurraba, alguien debe reemplazarme. Una madrugada, tras varios días sin dormir, Julián despertó frente al espejo sin recordar cómo había llegado allí. Su reflejo le sonrió con dulzura, y luego salió del cristal. Él, en cambio, quedó atrapado dentro, golpeando con desesperación el vidrio. Al día siguiente, los vecinos vieron la tienda abierta, pero no encontraron a Julián. En cambio, el espejo mostraba su silueta atrapada, los ojos llenos de terror, mientras su doble atendía el negocio con una sonrisa perfecta. Hoy en día, el espejo sigue cambiando de dueño. Aparece en subastas, casas antiguas, mansiones modernas y siempre, tarde o temprano, alguien nota que el reflejo no obedece, que sonríe por cuenta propia y que espera pacientemente al próximo reemplazo. El violín del funeral. En una pequeña ciudad de Europa del Este, a mediados del siglo XIX, vivió un violinista llamado Marek Novak. Su talento era tal que la nobleza lo contrataba para tocar en banquetes, bodas y bailes, pero su fama creció por una razón más inquietante. Marek también tocaba en funerales, y decían que su música era tan desgarradora que hacía llorar hasta los muertos. Su violín era peculiar, de madera ennegrecida, con un brillo extraño, como si estuviera barnizado con algo más que resina. Algunos afirmaban que ese instrumento no había sido construido, sino encontrado en una fosa común durante una guerra antigua.
Nadie sabía con certeza dónde lo había sacado Marek y él nunca hablaba del tema. Con el tiempo, la ciudad notó algo aterrador. Cada vez que Marek tocaba en un funeral, la persona enterrada era vista después de la ceremonia. Algunos aseguraban que los muertos regresaban a casa, vagando sin rumbo, murmurando melodías que solo los más sensibles podían escuchar. La iglesia prohibió que Marek siguiera tocando en entierros, pero ya era demasiado tarde. La maldición estaba desatada. El violinista mismo empezó a cambiar, su piel se volvió pálida, sus ojos hundidos, y afirmaba escuchar voces en las noches, pidiéndole que tocara una última canción. Un invierno particularmente cruel, Marek fue encontrado muerto en su casa, con el violín aún entre las manos. El instrumento quedó guardado en la sacristía de la iglesia, encerrado en un cofre con cadenas y un crucifijo en la tapa. Se suponía que nunca debía volver a sonar. Pero, como sucede con los objetos malditos, el violín no permaneció allí para siempre. Décadas más tarde, un joven músico llamado Adrián lo descubrió cuando la iglesia fue renovada. Fascinado por su aspecto, decidió llevárselo a escondidas. La primera vez que lo tocó, en su habitación, notó que las notas parecían fluir solas, sin esfuerzo. Sonaba como si varias voces acompañaran la melodía, un coro de lamentos. Embelesado, Adrián empezó a practicar cada noche sintiéndose poseído por una inspiración sobrenatural. Sin embargo, pronto notó algo extraño. Cada vez que tocaba, las velas se apagaban y la temperatura descendía. Al mirarse en el espejo, veía sombras detrás de él, como figuras que lo escuchaban. Una noche, incluso vio a su madre fallecida de pie junto a su cama, sonriéndole mientras sonaba la última nota. Los vecinos comenzaron a escuchar el violín durante la madrugada. Algunos dijeron que lo reconocían. Era la misma melodía que sonaba en funerales antiguos, cuando Marek aún vivía. La obsesión de Adrián llegó al punto de tocar en el cementerio, convencido de que así lograría inspiración eterna. Esa noche, varios testigos juraron haber visto a los muertos salir de sus tumbas, atraídos por la música. Las figuras marchaban lentamente hacia el sonido, con los ojos vacíos, siguiendo el compás de cada nota. Al día siguiente, Adrián había desaparecido. En su lugar, encontraron el violín, perfectamente apoyado sobre una lápida como si alguien lo hubiera dejado allí intencionadamente. Nadie volvió a reclamarlo, pero todavía circula una advertencia entre los habitantes del lugar. Si alguna vez escuchas un violín en la madrugada, no abras la ventana, no intentes seguir la melodía, porque no sabrás si quien toca es un vivo o un muerto que nunca dejó de tocar. La caja de música de los susurros. En un pequeño pueblo costero, a principios del siglo XX, vivía una niña llamada Elena, hija de un marinero que pasaba meses enteros en alta mar. Para entretenerla, su padre solía traerle regalos de lugares lejanos. Un día, llegó con un objeto peculiar que había comprado en un mercado de Estambul, una caja de música de madera oscura, decorada con incrustaciones de nácar y figuras extrañas talladas en sus laterales. La caja, al abrirse, no soltaba una melodía alegre como otras, sino un vals lento y melancólico, acompañado de un leve eco metálico. Elena quedó fascinada. Desde la primera noche, dormía con la caja a su lado, repitiendo la melodía hasta quedarse dormida. Pero pronto, la familia notó algo raro. Elena comenzó a hablar sola, como si alguien le respondiera en voz baja. Cuando le preguntaban, ella decía que la caja tiene amigos adentro que me cuentan historias. Su madre, preocupada, intentó guardar la caja, pero cada vez que lo hacía, Elena sufría pesadillas terribles, despertaba gritando que ellos quieren salir. Con el paso de las semanas, la niña se volvió más pálida, con ojeras profundas y una extraña fijación por quedarse sola en su cuarto, escuchando la caja sin parar. Un vecino anciano, al ver el objeto, palideció. Dijo que conocía esa caja. Se contaba que había sido construida por un relojero que perdió a su esposa e hija en un incendio. El hombre, desesperado, trató de encerrar sus voces en el mecanismo y aunque lo logró, también atrapó algo más oscuro que nunca debió ser liberado. Una noche, la madre de Elena entró a escondidas en su habitación y encontró a la niña frente a la caja, susurrando frases en un idioma que no conocía. La melodía sonaba más fuerte de lo normal y las figuras talladas en la madera parecían moverse bajo la luz de la vela. Horrorizada, intentó arrebatarle la caja, pero Elena se aferró a ella con una fuerza inhumana. Entre gritos, la madre logró cerrarla y de repente,
La habitación se quedó en un silencio absoluto. Elena cayó desmayada. Al día siguiente, la niña no recordaba nada, pero la caja seguía en la casa. Ninguno de los adultos se atrevió a destruirla. La escondieron en el desván, donde permaneció olvidada por décadas. Hasta que, en la actualidad, una familia que compró la vieja casa encontró la caja de música al limpiar. La pequeña hija de la nueva familia quedó fascinada con ella. Y esa misma noche, los padres escucharon, desde el cuarto de la niña, no una, sino varias voces susurrando al compás de la melodía. La pluma de sangre. En el siglo XVIII, un famoso poeta llamado Rafael de Villacampa vivía en Madrid. Era célebre en los círculos literarios por sus versos oscuros y apasionados. Pero pocos sabían el secreto detrás de su obra, una pluma de escribir hecha con hueso y metal ennegrecido, que siempre llevaba consigo. La leyenda decía que la pluma no usaba tinta común. Rafael escribía sumergiendo la punta en el tintero de plata, pero el líquido nunca parecía agotarse. Algunos aseguraban que en realidad no era tinta, sino sangre fresca que brotaba de la pluma misma. Con el tiempo, se notó algo inquietante. Cada poema escrito con esa pluma parecía anticipar tragedias. Si escribía sobre una mujer que lloraba al perder a su esposo, al poco tiempo alguna vecina quedaba viuda. Si componía un verso sobre un incendio, días después ardía una casa cercana. Sus contemporáneos comenzaron a murmurar que Rafael no era un genio, sino un maldito. El propio poeta empezó a obsesionarse. Cuanto más escribía, más macabros eran los sucesos. Y sin embargo, no podía detenerse, porque cada vez que intentaba dejar de escribir, la pluma lo llamaba en sueños, susurrándole versos imposibles de ignorar. Una noche, desesperado, intentó destruirla. La arrojó al fuego de su chimenea, pero no ardió. Al contrario, el fuego se apagó y la pluma salió intacta, brillando con un fulgor rojizo. Al tomarla, Rafael sintió que alguien más guiaba su mano. Esa misma madrugada escribió, sin quererlo, un poema que narraba su propia muerte. El poeta yace con la garganta abierta, sus versos aún frescos en el papel. Días después, fue hallado en su escritorio, muerto exactamente como lo describían sus versos. Nadie encontró a su asesino, pero la pluma seguía allí, manchada de rojo. El objeto pasó de mano en mano durante generaciones, siempre trayendo desgracias. Un joven novelista en París la usó y terminó en un manicomio, convencido de que los personajes de sus relatos le hablaban desde las paredes. Un periodista en Buenos Aires escribió con ella sobre un naufragio y el barco en el que debía viajar su familia se hundió esa misma semana. Finalmente, la pluma desapareció, guardada en algún lugar oculto, o al menos eso se pensaba. Hasta hace poco, un coleccionista anónimo subió fotos de ella a internet, describiéndola como una reliquia literaria de gran poder inspirador. Nadie sabe quién la tiene ahora, pero algunos escritores jóvenes aseguran haberla visto en ferias de antigüedades, y curiosamente, muchos de ellos murieron poco después, dejando textos inconclusos, siempre con versos que parecían anunciar lo que estaba por venir. La máscara del silencio. En el México colonial circulaba un rumor entre esclavos y criados. En una vieja hacienda en las afueras de Veracruz, los dueños guardaban un objeto prohibido, una máscara de madera negra con labios cerrados por costuras. Se decía que pertenecía a un sacerdote azteca que había sido castigado por los conquistadores. Según la leyenda, cuando lo capturaron, le cosieron la boca para que no pudiera invocar a sus dioses. Antes de morir, juró que su espíritu seguiría hablando a través de la máscara que él mismo talló en secreto. La familia hacendada la usaba como instrumento de tortura. Obligaban a los esclavos rebeldes a ponérsela durante horas. Quien la llevaba afirmaba escuchar voces dentro de su cabeza, órdenes y maldiciones que los llevaban a la locura. Muchos terminaban arrancándose la lengua o quedando mudos para siempre. Con el paso de los años, la máscara fue heredándose, siempre oculta en algún baúl, pero la maldición alcanzaba a todos los dueños. Se volvían paranoicos, incapaces de dormir, convencidos de que alguien susurraba a su oído en medio de la noche. En el siglo XX, un arqueólogo extranjero compró la hacienda y encontró la máscara. Fascinado, la llevó a su museo particular en Nueva Orleans. Allí, comenzó a investigar su origen, pero pronto sus colegas notaron que el hombre había cambiado. Ya no hablaba, se comunicaba solo por escrito y llevaba siempre la máscara consigo. Una madrugada, el arqueólogo fue hallado muerto en su estudio. La máscara estaba colocada en su rostro,
y lo más aterrador era que sus labios también estaban cosidos con un hilo negro, como si hubiera querido imitar al objeto. El museo cerró su sala, pero nunca registró oficialmente la pieza. Los rumores dicen que fue robada durante el huracán Katrina y desde entonces ha circulado en colecciones privadas. En foros oscuros de internet, algunos dicen haberla visto en subastas clandestinas, siempre acompañada de la misma advertencia. Si escuchas voces tras ponerte la máscara, no respondas, porque no sabrás si es el eco de tu mente o el espíritu que busca un nuevo cuerpo donde hablar. 5 objetos, 5 maldiciones, cada uno con una historia escrita en lágrimas, sangre y silencio. Todos siguen allá afuera, esperando un nuevo dueño, un descuido, una víctima más. Tal vez los encuentres en una subasta, en una tienda de antigüedades o incluso olvidados en el desván de tu casa. Pero recuerda, no todos los tesoros están destinados a ser encontrados. Dime, ¿tienes el valor de mirarte en el espejo, abrir la caja o ponerte la máscara? Porque quizá la próxima historia maldita sea la tuya.